Muy buenas noches. Mientras la presidenta sueña con un gran consenso que permita la aprobación de los presupuestos de Navarra para 2013, dice muy continuistas respecto a los apoyados el año anterior por UPN y PSN, la oposición considera poco realista el planteamiento de no subir los impuestos, poco realista aumentar la recaudación mediante la reactivación de la economía y la atracción de instalación de nuevas empresas. Y por si alguno tiene dudas de lo que podría hacer PSN, hoy Roberto Jiménez lo ha dejado claro. La propuesta del Gobierno está en la antítesis del PSN. Ha dicho que supone más retroceso, más desigualdad, más paro y también más desesperanza en la sociedad navarra. ¿Y los ciudadanos qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Porque a veces parece que se les olvida a los políticos que nos representan a todos los ciudadanos. Eso de un gran consenso suena muy bien, pero ¿caben todos? La semana pasada Roberto Jiménez apeló al espíritu de la transición para un gran pacto en Navarra. ¿Seremos capaces de ver un gran pacto de comunidad que nos saque de esta crisis? Empezamos. Navarra en abierto. Ya conocemos cuáles son los presupuestos que quiere el Gobierno para el año que viene. El Ejecutivo de Barcina prevé un gasto de 3.597 millones de euros, un descenso del 8,8% respecto al actual techo de gasto. El descenso viene motivado por los menores ingresos previstos para el próximo año, así como por el recurso a menor deuda en cumplimiento con el objetivo de déficit fijado para 2013 en el 0,7% del PIB. Y nos queremos fijar en un dato que nos ha llamado la atención. El Gobierno prevé destinar 92 millones para pagar los intereses de la deuda. Los grupos de la oposición han considerado poco realista el planteamiento del Gobierno de Navarra de no subir los impuestos y aumentar la recaudación mediante la reactivación de la economía y la atracción e instalación de nuevas empresas. De eso hablamos esta noche en Navarra en abierto con los 6 grupos parlamentarios que tienen ahora mismo representación en la Cámara Foral, ya los que paso ya a saludar. Marisa de Simón, muy buenas noches, Grupo Parlamentario Izquierda Ezquerra. Buenas noches, Gabón. Gracias por estar con nosotros. Saludamos también a Eloy Villanueva, Grupo Parlamentario del Partido Popular. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bakartxo Ruiz, Grupo Parlamentario Bildu. Buenas noches, Gabón. Gracias por estar con nosotros. Txentxo Jiménez, Grupo Parlamentario de Nafarroa Bai. Muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Pedro Gascón, bienvenido de nuevo. Repite, Grupo Parlamentario del Partido Socialista. Buenas noches. Bienvenido también. Muchas gracias. Y Sergio Sayas, que se estrena en este programa. Muy buenas noches, Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy bien, bueno, pues presentados los 6 que esta noche van a ser los encargados de analizar y desgranar en este primer lugar los presupuestos, les vamos a pedir también a todos ustedes que opinen. Opinen a través de las redes, a través de Twitter, con el hashtag, con la etiqueta NavarraTV o a través de Facebook, a través de nuestro muro. Hoy, además, los 6 tertulianos, los 6 invitados, tienen Twitter, con lo cual también se pueden dirigir a todos de ellos. Está ya en el muro del Twitter de Navarra Televisión. Son parlamentarios ya hechos a la vida moderna. Vamos a ver si también la vida moderna nos deja un análisis. Bueno, pues yo les voy a pedir a los 6 que intentemos pensar en nuestros padres, en los hijos, en los hermanos, en quienes nos están viendo. No vamos a hablar para políticos, vamos a intentar hablar esta noche para los ciudadanos. Marisa, adelante. Bueno, pues para los ciudadanos, para la gente de a pie, para todos nosotros y nosotras, pues estos presupuestos nos parecen, a mí me parecen, pues más antisociales todavía si cabe. Esto quiere decir que la ciudadanía, si estos presupuestos se llevan a cabo tal y como están, podrán acceder a la salud en peores condiciones, a la educación en peores condiciones, y todo lo que son servicios sociales en peores condiciones también. Pero, por otro lado, yo creo que tenemos en estos momentos la oportunidad de hacer unos presupuestos del Parlamento en lugar de tener unos presupuestos del Gobierno de Navarra, si somos capaces de llegar a acuerdos en lo fundamental, si fuéramos capaces de implementar una reforma fiscal que nos permitiera garantizar
unos servicios públicos básicos para toda la ciudadanía y al menos mantener, y digo al menos, los presupuestos, como decía antes, en servicios públicos en la misma medida en que los teníamos el año pasado, hubiésemos dado un paso muy importante y un gran paso adelante. Eloy Villanueva. Bueno, pues yo creo que, como todos sabemos, y se ha explicado ya muchas veces, no se puede gastar lo que uno no tiene. Y desgraciadamente ese ha sido el problema de España y de Navarra en los últimos años. Por lo tanto, a nosotros nos parece que por fin Navarra en la situación actual va a tener unos presupuestos más adecuados a lo que realmente se necesita. El año pasado ya criticamos que creíamos que no eran unos presupuestos suficientemente rigurosos o austeros. Creemos, aunque es verdad que, en fin, todavía no tenemos toda la información completa de los presupuestos, creemos que este año el camino que traza el Gobierno de Navarra se asemeja más a lo que nosotros planteamos y yo creo que, en fin, los ciudadanos en Navarra tienen un ejemplo muy claro de lo que ha ocurrido hace muy pocos días en Galicia, donde ha habido un señor, que es el señor Núñez Feijóo, que aplicando con anticipación medidas de ajuste presupuestario, pues ha tenido los resultados que ha tenido, porque la gente, cuando se le explican las cosas y cuando comprende lo que realmente está pasando, lo entiende, lo acepta y ahí están los resultados. Turno para Bildu. Bueno, pues yo creo, como decías tú, ¿no? Yo creo que es importante hablar de estos temas de manera que la gente lo entienda, porque nos podemos meter en un debate ahora de porcentajes, de partidas concretas, ¿no? Yo creo que para la gente, para la ciudadanía, son unos presupuestos que traen más recortes, más medidas injustas que van a atacar, como decía Marisa, que van a atacar justo las necesidades básicas de la gente, que son la educación, son la sanidad, son las políticas sociales, y que la gente que más lo necesita se va a ver más afectada. Y yo sinceramente creo que la gente no entiende pues cómo se pueden mantener ciertas partidas para obras en las que se ha despilfarrado pues, millones, como son el pabellón Arena. La gente no entiende cómo se puede estar gastando en el tren de alta velocidad cuando hay unas necesidades básicas que no van a ser cubiertas. Y la gente no entiende, pues como hay todavía pues, unos complementos, por ejemplo, para altos cargos del gobierno, mientras hay gente a la que le está faltando la renta de inclusión social, por ejemplo. Entonces, yo creo que la gente se plantea cuáles son las prioridades de este gobierno cuando plantean estos presupuestos. ¿Son las personas y sus necesidades o son otras? Una lectura muy, muy básica, ¿eh? Pero bueno, luego me imagino que profundizaremos. Nafarroa Bai. Sí, bueno, la verdad es que tú has hecho una introducción diciendo de que la señora Barcina soñaba con que hubiese un acuerdo, un consenso que posibilitase estos presupuestos. Si quienes estamos en la oposición hiciésemos real ese sueño, el problema es que para la sociedad sería una pesadilla. Y ese es el tema de fondo, por lo tanto es muy difícil ese consenso al que se aboga. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil dar como bueno y aceptar como propio un presupuesto que parte de un reconocimiento, por ejemplo, de que el PIB en nuestra comunidad va a caer el 1,2%, o que el desempleo en nuestra comunidad en el 2013 va a crecer un 3% más, o que nuestros ingresos van a seguir cayendo. Es decir, es un presupuesto de resignación, de aceptación sin capacidad de reacción de una realidad que parece que no fuese generada por nadie y que sobre la cual no se pudiese actuar. Por lo tanto, lógicamente, la obligación de quienes estamos en política, de quienes estamos atendiendo a estos ciudadanos y ciudadanas y quienes además estamos en la oposición, es plasmar y hacer ver que se pueden hacer las cosas de otra forma, que no es posible presentar para el 2013 un proyecto de comunidad para Navarra como lo ha presentado UPN y lo ha presentado el Gobierno, con unos presupuestos que parten del derrotismo y de la falta de capacidad de reacción ante lo que está cayendo. Por lo tanto, no podemos hacer el sueño de la señora Barcina realidad porque preferimos no generar una pesadilla a la sociedad de Navarra. Partido Socialista. Bueno, yo creo que el resumen un poco lo ha dicho ya esta mañana, lo habéis puesto al principio, mi secretario general, que ha hablado de la antítesis de lo que nosotros pensamos con lo que se ha presentado. Es evidente que aquí no hay, únicamente hay medidas de ajuste, únicamente hay medidas de reducción. En fin, si llegáramos al detalle veríamos realmente las cifras de reducción que hay, que son importantísimas en determinados capítulos que parece que son secundarios, un 26% menos en cultura. Parece que la cultura es lo que no hace falta para nada, ¿no? Hay cosas que chocan, desde luego hay cosas que chocan. En cualquier caso, el esfuerzo en este momento debe ser el esfuerzo en recaudar más,
Pero a la vez, eso que se recaude más, digamos que hay que hacer también un esfuerzo inversor. En este momento yo creo que esto se puede entender fácilmente y los ciudadanos lo pueden entender porque lo ven fácilmente. Es decir, en este momento estamos en una dinámica de espiral hacia abajo. No hay ingresos, no podemos gastar. No podemos inyectar dinero para que la economía funcione. No funciona la economía, hay más paro. Hay más paro, no hay ingresos. Y volvemos a la espiral. Y esa es la espiral en la que estamos, en Navarra, en España y en media Europa. Entonces, mientras no seamos capaces de cambiar estas políticas únicamente de ajustes y pongamos también políticas de reactivación de la economía, es decir, hay un ejemplo muy claro, es lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Entonces, mientras no seamos capaces de hacer eso, desde luego de aquí no salimos, eso está claro. En cualquier caso, la oferta del consenso yo creo que está ahí. Esa oferta existe, yo creo que eso es un tema que hay que hablarlo. Y hay que hablarlo, pero yo creo que también ha quedado claro, no estamos pidiendo bilateralidad, como ha habido en otras ocasiones con los presupuestos, sino que estamos hablando de un consenso con todas las fuerzas políticas. Ahora enseguida vamos a entrar a ese detalle. Turno para UPN. Bueno, pues efectivamente yo creo que cualquiera puede entender, cualquier persona que nos está escuchando, que en una casa, en un hogar, cuando los ingresos caen, efectivamente los gastos hay que adecuarlos a esos ingresos, porque hay dos soluciones, o gastamos lo que ingresamos o pedimos un crédito. Cuando ya el crédito hemos pedido lo máximo que podemos pedir, ya solo nos queda la posibilidad de gastar los que tenemos. Efectivamente, se habla de que es posible ingresar más y hay dos formas de hacer posible que haya más ingresos. Una, la que nos plantean muchos grupos de la oposición, que es hacer que los ciudadanos paguen más, cosa a la que UPN se niega en rotundo, porque en una crisis económica, si encima a los ciudadanos que están pasando una mala situación les obligamos a pagar más, lo que conseguimos es que la economía todavía vaya más lenta y el efecto contrario, que ingresemos menos. O la reforma fiscal que plantea UPN, que es decir, vamos a intentar a través de las medidas fiscales incentivar la economía y crear empleo, porque de esa manera es como vamos a recaudar más. A partir de aquí, en materia de gasto, y sabiendo que tenemos lo que tenemos, porque el dinero no se fabrica ni llueve del cielo en el gobierno de Navarra, sino que hay el que hay, nos podemos poner el disfraz el que se pone la oposición, que es el de hacer un teatro de esto no me gusta, el de hacer un teatro yo haría otra cosa, pero la realidad es que cuando aquí algunos partidos dicen una cosa en Navarra, cuando están gobernando nuestras comunidades, hacen lo que hacemos nosotros porque a nadie le gusta, no lo que hacemos nosotros, mucho peor. Hay que ver cómo está la sanidad o la educación en comunidades donde gobiernan algunos de los partidos que se sientan en esta mesa y las medidas que tienen que tomar, porque es muy fácil hablar desde la oposición y lo difícil es actuar con responsabilidad. Yo creo que estos presupuestos son responsables y lo que es exigible a todos, porque a veces la responsabilidad se le pide solo a quien gobierna, pero no hay que olvidar que todos los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que estar a la altura de las circunstancias y mucho más en momentos como este. Y dejar a Navarra sin presupuestos significa que los ciudadanos navarros van a estar en peores condiciones de las que estaban antes. Bueno, pues vamos a ir por turnos. Ya ha pedido Chencho Jiménez turnos, a que enseguida ya, Marisa. Sí. Yo es que escucho a UPN mucho y sobre todo al señor Sayas el ejemplo de la familia. Hombre, eso simplificado puede parecer, pero no es así. Es decir, si una familia no tiene ingresos o tiene limitados, su primera preocupación es buscar nuevos ingresos y trabajar para ello. Además de eliminar los gastos que no son necesarios y priorizar aquellos que lo son. El problema de UPN es que no está trabajando para buscar nuevos ingresos y además se está gastando en lo que se podría ahorrar y no está gastando en lo prescindible. No, mira, ya lo hemos visto. Hoy hemos discutido la reforma fiscal que ha presentado la vicepresidenta y dice, vamos a ingresar más generando actividad económica. Pero es que es una visión de la economía absolutamente errónea de lo que está ocurriendo. El problema no es generar demanda, o sea, oferta. El problema es que no hay demanda. O sea, las empresas no se van a crear porque le hagamos más exenciones fiscales si no ven que el producto que realizan lo pueden vender. Y como ustedes no meten ni un solo euro en los presupuestos para generar esa demanda, lo que están planteando es
un castillo de naipes que se caen. No solamente el presupuesto que presentan ustedes es derrotista y pesimista, es que es irreal. No van a ser capaces de cumplirlo porque creen y justifican unos ingresos que con su política se va a volver a caer como se ha caído este año. No se pueden generar más ingresos si no se genera actividad y demanda. Y ustedes, en la propuesta que ha hecho la vicepresidenta esta mañana de nuevos ingresos, lo sostenían todos en base a exenciones fiscales. Ha quedado claro, Chencho. En base Turno a para exenciones Marisa, fiscales. Bacarcho y Sergio. Bueno, para empezar, la reforma que proponen ustedes, señor Sayas, no se puede llamar reforma fiscal si no suben los impuestos. Eso no es una reforma fiscal. O sea, pretender aumentar la recaudación simplemente con la activación económica, que nadie dice que no sea necesario, no es suficiente. En todo caso, insisto en la idea que comentaba antes. Tenemos una posibilidad, y es una posibilidad real. Tenemos la posibilidad de recaudar más, y no gravando a los que menos tienen, como usted decía, sino con una reforma fiscal progresiva, gravando a los que más tienen, a las grandes empresas, en lugar de como estaban haciendo ustedes, que lo que hacen es, además, pues dándoles más beneficios fiscales. Esto no puede ser. Y decía, insisto, tenemos una posibilidad, es una posibilidad real, recaudar más. Si recaudamos más, podremos mantener como mínimo los servicios públicos como los teníamos en los presupuestos del 2012, que no estamos pidiendo grandes maravillas. Y si además eliminamos algunos gastos superfluos, además nos podremos permitir, pues por ejemplo, mantener o mejorar algunas infraestructuras como las educativas, que están en unas condiciones muy deterioradas. Luego es posible, y bueno, hago un llamamiento a la oposición para que podamos ponernos de acuerdo y poder hacer unos presupuestos, como decía antes, del Parlamento para la ciudadanía. Bacarcho, Sergio y Eloy. Bueno, pues yo también, hombre, cuando oigo a UPN y al señor Sayas también en particular, apelar a la responsabilidad de todos como si fuéramos irresponsables por plantear otro tipo de políticas que no son las que plantean ustedes, pues en fin, yo creo que eso se cae por su propio peso. Ser responsable, si supone, desde luego, decir amén a lo que plantean ustedes, pues ya menos irresponsable, si quieres. A mí me llama la atención, y bueno, pues algunos de vosotros habéis estado en la Comisión de Economía en la que yo no he estado, pero sí que me he leído la presentación que ha hecho la señora consejera, y a mí lo primero que me llama la atención es que esto es lo que ha repartido la consejera. Son 6 hojas, de las cuales 2 corresponden a la propuesta del Gobierno, y el resto, las 4, son, bueno, pues es un resumen de las propuestas del resto de grupos. Por tanto, bueno, a mí me parece bastante significativo. Y me da que pensar también en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿este gobierno qué está haciendo? O sea, ¿está gobernando o está haciendo ya una fase de hacer oposición a la oposición? Y yo creo que estamos en esa fase. Estamos en esa fase. El gobierno está yendo al carro de las propuestas que está planteando el resto de grupos. A ver, la propuesta fiscal llevamos oyendo, no sé cuántas semanas, llevamos oyendo, hace meses, semanas, que están encima de la mesa bastantes, 4 propuestas en materia de fiscalidad. El Gobierno está haciendo oposición a la oposición. Y desde luego, pues de acuerdo con los anteriores portavoces, yo creo que la propuesta, si se puede llamar propuesta fiscal del Gobierno de Navarra, desde luego no garantiza las condiciones mínimas para las dos premisas en las que basa sus presupuestos, que son asegurar los servicios públicos y la reactivación del empleo y de la economía. Y yo creo que esta propuesta del Gobierno, desde luego, no genera las condiciones para nada para esos 2 objetivos. Bueno, pues efectivamente, cuando dice la señora Ruiz que claro, que si acusamos a los grupos de ser irresponsables, hombre, pues yo he oído antes un comentario por parte del señor Jiménez diciendo que por qué prevemos el decrecimiento de la economía el año que viene, cuando el Fondo Monetario Internacional, cuando todos los organismos europeos, cuando cualquier entidad con cierta solvencia económica, y por cierto que la previsión económica del Gobierno la hacen los técnicos del Gobierno, están diciendo cuál va a ser el camino que va a llevar la economía, y el señor Jiménez igual quiere que pongamos que va a crecer un 8, pero eso desde luego sería una enorme irresponsabilidad, porque estaríamos con unos presupuestos que serían absolutamente irreales. En segundo lugar, dice, no, es que claro, el Gobierno se oposiciona a la oposición porque nos critica las propuestas. Oiga, es que claro,
Es que a ustedes lo que no les gusta es que le digamos que las propuestas, en algunos casos que han traído ustedes, son impracticables y que si de aprobar eso sería imposible llevarlo a la práctica, porque para empezar la campaña de renta no se podría hacer con algunas de las propuestas que han traído ustedes al Parlamento, porque claro, cuando se revisten de una demagogia absoluta, pero a la hora de la verdad eso es imposible de llevar a la práctica, pues la realidad es la realidad. Y dicho todo esto, a ver, aquí cuando estamos hablando de algunas reformas fiscales, lo que le estamos diciendo es, lo que le están diciendo ustedes a la gente es que pague más. Es que pague más. Y a lo mejor se lo puede permitir, no la gente que lo está pasando mal. Es que pague más. Y yo creo que los ciudadanos ya están suficientemente... Sí, yo tampoco estaba de acuerdo y no les he interrumpido. Los ciudadanos ya están bastante cargados con lo que tienen que pagar a través de los impuestos como para cargarlas más. Y además para UPN hay una premisa que es básica, y es que ningún ciudadano navarro esté en peores condiciones que un contribuyente del régimen común. Y con muchas de las propuestas que ustedes hacen, los ciudadanos navarros en algunos casos estarían en peor situación que los del régimen común. El turno es para Eloy. Después Pedro y Marisa. Pequeñita. No voy a ser... Cuanto más breve sea, cuanto más breve, mejor. Voy a procurar ser breve. Yo tengo que reconocer que con algunas de las propuestas que traen grupos que como nosotros también están en la oposición de este Parlamento, respecto al asunto fiscal ya me voy perdiendo, porque tengo la impresión de que en este tema, que es bastante complicado de una manera u otra, ha habido ciertos matices en los discursos a lo largo de los últimos meses. Y hemos escuchado mucho en el Parlamento, y por ejemplo, yo creo recordar al señor Jiménez en varias ocasiones, que el gobierno, tanto el gobierno de Navarra como el gobierno de España, cuando nos lanza algunos ataques, no hace lo suficiente por buscar políticas de reactivación económica y que está constriñendo prácticamente a diario la capacidad de los ciudadanos y de las empresas para generar actividad. Nosotros creemos que en el caso de la reforma fiscal que propone el Gobierno de Unión del Pueblo Navarro, en algunos aspectos es una reforma que se queda corta. Pero también tenemos que reconocer que a nuestro juicio es una reforma bastante equilibrada. Yo creo que busca el equilibrio entre fiscalidad y actividad económica de una manera razonable. Y además, sí nos llama la atención una cosa, pero en fin, habrá que ver cómo se comporta esta reforma fiscal en el tiempo si finalmente se aprobara. Está muy enfocada a la activación económica y a la reactivación económica, que parece que es lo que algunos pedían o pedíamos en los últimos meses. Es verdad que nos da la impresión de que a corto plazo va a suponer una merma en los ingresos, y queremos pensar que con los presupuestos que han presentado, con el techo de gasto, que yo creo recordar que viene a ser más o menos el mismo techo de gasto del año 2006, bueno, pues vamos a esperar que la Hacienda Foral no necesite más ingresos para ejecutar los presupuestos que va a llevar adelante, si es que se aprueban, y en cualquier caso que las medidas propuestas efectivamente reactiven la economía. Yo creo que estamos en un asunto muy complicado y todos los grupos deberíamos hacer esfuerzos para dejarnos de intereses partidistas y de razonamientos que son muy políticos, pero que ahora mismo no solucionan nada a los ciudadanos. Pedro, Marisa, y después voy a volver a focalizar el asunto, que nos estamos yendo. Pues yo voy a hacer un razonamiento, si me lo permitís, muy clarito, muy simple y muy sencillo. ¿Cuál es la propuesta que estamos planteando en este momento? Recaudar más. ¿De qué manera? Muy sencillo. Recaudar más a quien más tiene. Es decir, subir los tipos de las rentas más altas. Por una razón muy sencilla. Porque ha habido un momento, en el que todo iba muy bien y ha habido quien ha ganado mucho dinero. Y no hemos dicho nada. Entonces, yo creo que eso ahora, en el momento que todo va muy mal, quien ha ganado mucho dinero y quien tiene mucho dinero, en este momento tiene que ser un poquitín más solidario. Pero yo creo que eso es fundamental. Perdonadme, que yo no os he interrumpido. Es que las cosas iban mal y ustedes estaban en el gobierno y no hicieron lo que quieren hacer ahora. No me saques otra vez lo de la herencia, que la herencia ya ha pasado. Que no es la herencia, que hablamos de Navarra hace un año. Ya ha pasado hace un año. Y ya la habéis mejorado. Presupuestos suyos. A lo que íbamos, si me permites, yo termino mi razonamiento. Por tanto, ¿dónde queremos recaudar? Aquí. En este aspecto. Muy sencillo. Y otra propuesta también muy sencilla, que yo creo que la gente la entiende muy fácilmente. En este momento se estima que hay del orden de 3.500 millones, algo más, en economía sumergida. Y sabemos también que cuando invertimos un euro en perseguir el fraude fiscal, bien poniendo más inspección, etcétera, etcétera, se nos generan 53 o 56, con uno que invirtamos.
Esto es muy sencillo. Yo creo que todos los ciudadanos, todas las personas lo entienden perfectamente. ¿Dónde tendremos que hacer un esfuerzo? En recaudar más, por esa vía Es uno también. de los pilares de la reforma. Por esa que vía habla el también. gobierno. Totalmente de acuerdo. Entonces, ya hay dos vías y dos propuestas muy concretitas que se entienden perfectamente, que yo creo que nadie puede acusarlas ni de demagógicas ni de nada y que están puestas encima de la mesa. Vamos a por ellas. Marisa. Bueno, pareciera que el señor Sayas y la señora Barcina olvidan los miles de familias en Navarra que viven bajo el umbral de la pobreza. El periódico daba esta mañana a la prensa unos datos. Había crecido la tasa de pobreza en Navarra un 35% en el 2011 en relación al 2010. ¿Le parece al señor Sayas ilógico que pretendamos que los que más tienen contribuyan un poquito más para poder mejorar la vida de estas personas y otras tantas más? Porque me preocupa eso, quiero unos presupuestos. Ya, Porque pero, que Navarra tenga unos presupuestos Sergio, es la base de generar confianza y de que la confianza genere inversión y empleo. Ya, pero Sergio, vamos a ver, primero, cuando entraste al gobierno hace 15 meses, Navarra estaba creciendo en positivo el 0,4 del PIB. En el 2012 cometisteis un error de cálculo del 2,7, porque hicisteis unos presupuestos con un crecimiento del 2,2 y ha sido el menos 1,5. O sea, Y hemos sido solo Navarra. déjame. La economía solo ha crecido en Navarra. Sergio, no cortes a todo el mundo, deja que nosotros podamos Claro. explicar. Vamos a ver, si yo hago una pregunta a UPN, si en estos presupuestos, al final, lo que hace es recoger lo que dice el FMI o Europa, ¿cuál es el plus que aporta el gobierno de UPN a esta comunidad? ¿Que plasmar lo que dicen en Estados Unidos, en Europa, que va a pasar aquí? Ese es el plus que aporta UPN a esta comunidad. Y el otro tema que acaba de salir, y me parece importante, fraude fiscal. Pero ¿cómo podéis decir que vais a perseguir el fraude fiscal si el año pasado rebajasteis en los presupuestos del 2012 un 33% la partida que había destinada al fraude fiscal? El año pasado rebajasteis la partida del fraude fiscal un 33%. Y este año se va a convertir en vuestra bandera. ¿Y cuánto va en el presupuesto del 2013 para fraude fiscal? Te juego lo que quieras, que no llega a lo que había en el 2011. Por alusiones, Sergio, y vamos a publicidad. Pues mire, dime el señor, qué partida, dime no lo sé cuánto porque no he va. visto los presupuestos, pero evidentemente entonces- no han llegado al Parlamento, como comprenderá, se lo diré cuando los vea. No lo sabes. Evidentemente yo no soy el gobierno, soy un grupo UPN ya lo parlamentario como sabrá, usted. hombre, UPN ya lo sabrá. Y dicho esto, a usted el Fondo Monetario Internacional le puede parecer lo que quiera, a Europa le puede parecer lo que quiera, pero resulta que nosotros formamos parte del mundo, formamos parte de Europa y formamos parte de España. Y a usted igual le gustaría ser una isla en el mar y una Arcadia feliz donde la economía funcionase al ritmo que usted marque. Pero la economía, todo lo que pasa alrededor nuestro, en una economía global nos afecta evidentemente. Y las previsiones no las hace UPN, le vuelvo a decir que las hacen los técnicos. A lo mejor es que usted sabe mucho más de economía que el FMI y que el Banco Central Europeo y que los técnicos del gobierno de Navarra. Perdóneme que le haya subestimado su conocimiento de economía. No, señor, el problema es que Navarra no necesita que vengan los hombres de negro, porque los hombres de negro son el gobierno de UPN. Pero que no ha venido Ese ningún es el hombre de problema, negro. que los hombres de Lo que negro estaría tan negro es el famosos panorama si gobernaran Navarra, ustedes. Eso sí que va a estar negro, es el señor propio Jiménez. gobierno de UPN Eso sí que que va a se estar limita, negro. el plus que aporta es recoger Chencho, terminamos, en los tenemos que hacer presupuestos un- la previsión externa que se hace sobre la evolución de la economía navarra. Negro iba a estar el Es- panorama Bueno, con las Vamos a hacer previsiones un alto económicas en que hace el usted. camino, vamos a leer Tiempo también habrá algunos de para los verlo. comentarios que estamos recogiendo en Twitter y en Facebook. Nos comentan Citizen Kane, un PSN que deje de oír cantos de sirenas nacionalistas, o en su defecto que le sustituya, que desaparezca el nacionalismo anexionista y represor. Eloy Villanueva y Sayas, los únicos que se ve que saben de matemáticas. Viendo Navarra Televisión, los representantes de Bildu, Izquierda y Navai sin argumentos. Señores, queremos acciones para recoger resultados. Y Ana de Velasco dice que para salir de la crisis hay que recuperar la independencia, sin duda. Hacemos un alto en el camino y volvemos en 3 minutos. La de Navarra.
23 minutos para las 11 de la noche. Estamos en directo en Navarra Televisión debatiendo con los 6 grupos parlamentarios sobre la actualidad. Una actualidad que pasa por el Parlamento, que pasa por los presupuestos para el año que viene, y habíamos dejado otros asuntos. Vamos a abordarles, desde luego, la polémica decisión de dimitir del hasta ayer consejero de Política Social, Jesús Pejenaute. Vamos a hablar también de ello. Pero antes quería dejar encima de la mesa y de forma muy rápida preguntarles a los 6 grupos parlamentarios si consideran, si creen que los presupuestos van a tener margen para el diálogo, margen para ese gran pacto, para ese gran consenso en el que todos los grupos se encuentren y que piensen en los ciudadanos, que piensen en Navarra y cómo salir de la crisis. Y por otra parte, si se van a prorrogar o no. ¿Se van a prorrogar presupuestos? ¿Sí? ¿No? Pues yo creo que sí. Y sobre el consenso diríamos una sola cosa. Cuando la derecha pide consenso a la izquierda es que no queda nada para repartir. Bueno, yo creo que, desde luego, sin conocer los presupuestos, ya están diciendo que los van a prorrogar. Ahí está la voluntad de determinados grupos. Y, por cierto, normalmente quien gasta y malgasta es la izquierda y quien genera es la derecha. Para nada estoy de acuerdo contigo, Eloy, como no puede ser de otra manera. Pero en todo caso, en relación a la pregunta, pues yo francamente no veo viable que haya un acuerdo común de todo el arco parlamentario. Bueno, visto lo visto, y hemos visto la postura del señor Sayas, yo no creo que estén dispuestos a moverse ni un ápice. Y como decía el señor Jiménez, cuando la derecha pide ayuda y pide consenso es porque no hay nada para negociar. Pues yo creo que los presupuestos, desde luego, tal cual están planteados, no van a contar, desde luego, ni con nuestra aprobación, ni creo que con el de la mayoría de la Cámara, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los grupos sí hemos mostrado disposición a llegar a acuerdos en materia fiscal, y creo que hay, no todos, pero creo que hay una mayoría que podemos y somos muy capaces de llegar a acuerdos, pero evidentemente los criterios de gasto que está planteando el UPN, yo creo que no, desde luego con nosotros no van a contar. El acuerdo sin duda supone que todo el mundo tiene que ceder. Por tanto, todo el mundo tiene que estar dispuesto a ceder. Si no hay cesión por ninguna parte o los presupuestos que se nos traen al Parlamento ya son algo cerrado, sin ánimo de cesión alguna, pues obviamente el acuerdo es muy difícil. Pero en cualquier caso, nuestra voluntad es clara. Es decir, es que pueda producirse un acuerdo de todos los grupos. Quiero insistir mucho en esto. Es decir, lo que no vamos a repetir es escenarios anteriores. Digo esto porque quiero que quede muy claro. Ha quedado muy claro. Ha quedado muy claro. Me gusta oírle eso al señor Rascón cuando esta mañana su líder, el señor Jiménez, no iba en esa dirección. Yo creo que Navarra, que ha sido una tierra de pacto, debería ser en esta ocasión también posible un pacto, pero me da la sensación de que, visto la postura desde el oportunismo, desde el querer dar un varapalo al gobierno dejándolo sin presupuestos, pero a quien le dan de verdad el varapalo es a los ciudadanos de Navarra y es a la sociedad navarra, que va a dar una muestra de desconfianza ante quien tiene que venir a esta comunidad a invertir y a generar empleo. Y desde luego, señora Simón, yo estoy dispuesta a llegar a acuerdos. ¿Está usted dispuesta a llegar a acuerdos con UPN? Si en Extremadura lo hace con el Partido Popular, no lo tendrá muy difícil hacerlo aquí con UPN. Yo le tiendo el guante. Lo cojo. Muy bien. Lo veremos en el debate. Bueno, vamos a seguir adelante, lo veremos. Ya tienen 26 votos, pues. Bueno, las últimas horas han sido convulsas nuevamente para el gobierno de Yolanda Barcina, esta vez tras la dimisión de su consejero de Políticas Sociales, Jesús Pejenaute. El motivo de su renuncia, no perjudicar, dijo, ni a la presidenta ni al gobierno, tras una acusación hecha por la Asociación de Consumidores Contus, que apunta a un presunto delito de blanqueo de capitales durante su etapa como subdirector de Caja Navarra. Pejenaute presentó por carta la dimisión este mismo fin de semana, ya ha llevado la acusación a los tribunales. Ayer, Yolanda Barcina defendía su gestión, decía que era una maniobra orquestada por Bildu y añadía que estaba al corriente con Hacienda. Lo conocíamos muchas personas en esta comunidad y lo que conocíamos era que en Caja Navarra se había abierto un expediente que había ido al SEBLAP y que dicho expediente pues no aprecia la existencia alguna de ningún tipo de sanción o de infracción. Pues él toma una decisión por responsabilidad y que es lo que tenemos que valorar en estos momentos.
y que se va a defender y que quien ha ido a los tribunales es él. Una perfecta coordinación entre Kontuz, eso sí que ahí están los hechos y los datos, el portavoz de Bildu, el señor Mayorga, con esa campaña de desprestigio que nos consta, orquestada, pues para conseguir que haya elecciones en Navarra, que es su objetivo. Era la entrevista que le hacíamos ayer a Yolanda Barcina en Onda Cero, con la participación de Navarra Televisión y de Diario de Navarra. Por alusiones, Bildu, Bakartxo Ruiz. Bueno, pues tal como hemos escuchado ahora mismo a la presidenta decir que es una maniobra orquestada por Bildu, pues bueno, pues UPN pues tiene razones quizás para estar nervioso si piensa que desde Bildu tenemos ese poder para desestabilizar al gobierno y hacer dimitir a un consejero, pero bueno, en todo caso yo creo que esa reflexión la tienen que hacer ellos. Yo lo que he echado en falta en las palabras de la presidenta ha sido un mínimo de autocrítica, para variar, porque claro, a mí me parece un escándalo, que el gobierno reconozca que sabiendo el currículum de este señor, pues este señor haya llegado a ser, después de salir de la CAN, ha pasado por ser asesor de Barcina y ha llegado a ser consejero de qué departamento y de políticas sociales. Y no voy a entrar si es delito o no es delito. Pero a mí el sentido común... No, Sergio, es que aquí la cuestión no es si es delito o no es delito. A mí el sentido común... ¿En política se va alguien sin cometer un delito? A ver, perdona. A ver, a mí que una persona que se aproveche de un cargo de subdirector de la CAN... A ver, ponte en el pellejo de cualquier ciudadano y ciudadana. Que como tú decías, hay muchos y muchas que lo están pasando mal. A mí que un señor que lleve 180.000 euros en billetes de 500, que no son 360 billetes, y se aproveche de su puesto como subdirector de una entidad, se aproveche, y me da igual si luego lo ha regularizado o no, o sea, sí, pues no, yo pienso que una persona que esté bajo esa sospecha, de dónde ha salido ese dinero, de qué, que utilice ese puesto para hacer una operación que se salta todos los protocolos, que esa misma entidad tiene antiblanqueo de dinero, pues me parece que ese halo de duda no puede estar en un miembro del gobierno. Entonces, pues bueno, yo creo que una vez más vemos que tiene que haber una denuncia pública para que cosas que me da igual, que sean delito o no, pero que éticamente ni políticamente son inaceptables, como son las dietas de Barcina y de muchos otros altos cargos, el tema de las cesantías, y vemos que, bueno, pues cuando salta públicamente una denuncia es entonces cuando se toman medidas a posteriori. Y eso es lo triste, que la ciudadanía lo percibe como tal. Y eso es lo triste. Entonces a mí me parece escandaloso y yo creo que ya es hora, y esto es la punta del iceberg, me parece que es un botón de muestra de lo que hay ahí. Y este jueves, en el Pleno, tenemos una oportunidad de oro, todos, para realmente, si estamos comprometidos con la gestión y con la transparencia, con la gestión transparente, pues tenemos una oportunidad de oro para votar a favor de la apertura de la comisión de investigación pedida por Nafarroa y por Bildu y por Izquierda Esquerra, que también incluya la gestión que se ha hecho dentro de cajas de ahorros de Navarra, porque creo que lo que vemos es la punta del iceberg. Sergio Sayas. Yo no sé muy bien ni de qué estamos hablando, porque se mezclan todos los temas con un único interés, que es el de desgastar a Yolanda Barcina, el de desgastar a UPN y el de desgastar al gobierno. Hablando del tema del señor Pejenaute, vamos a ver. Lo que hace el señor Pejenaute es vender una propiedad suya, por la que genera unos ingresos, que declara desde el minuto 1 Hacienda, que lo que podría ser preocupante es que no declarará... Sí, usted dice que no lo declaró. ¿Es usted que 180.000 euros no los declaró Hacienda? ¿No los declaró Hacienda desde el minuto 1? ¿Desde el principio? Desde el minuto 1, le estoy diciendo, los declaró Hacienda, sin hacer después una declaración paralela. No, desde el minuto 1 lo declaró Hacienda, porque yo vi ayer los papeles. O sea, desde el minuto 1 hizo la declaración, que es donde la tiene que hacer. Pagó religiosamente los impuestos por esa operación. Por lo tanto, ni hay delito, ni hay ningún tipo de ocultación a la hacienda pública. Entonces, ¿por qué dimite? Dicho esto, ¿por qué dimite el señor Pejenaute? Pues porque efectivamente en política, a veces, cuando las cosas en los medios de comunicación derivan hacia hasta ciertos caminos, pueden perjudicar la imagen de un gobierno, pueden perjudicar la imagen de la presidenta o de quien te ha nombrado. Porque al final quien lee los medios de comunicación, o quien los leemos,
y leemos noticias, ya no sabemos a veces lo que estamos leyendo. Y entre todo el barullo nos generamos una idea. Y esa idea, que ustedes han orquestado muy bien, porque no hay ninguna duda de que Bildu la ha orquestado, y solo hace falta ver cómo el señor Mayorga Ramírez toma la palabra cuando nadie ha visto ni un solo teletipo, porque al minuto 1 yo me metí a todas las agencias y no había salido ni una línea de esa noticia, con lo cual ustedes tenían información directa de quien daba esa rueda de prensa. Lo que tratan ustedes no es de que se cese al señor Pejenaute, ni de que el señor Pejenaute dimita. Lo que tratan ustedes es de darle una patada a la señora Barcina y a UPN en el trasero del señor Pejenaute, dicho vulgarmente. Pues bueno, pues efectivamente lo que tiene que quedar claro es que no hay ningún delito, ni que ni tan siquiera hay ocultación de ningún tipo de información a Hacienda. Y es más, ya me gustaría a mí que todos los políticos pudieran decir eso, y ya me gustaría a mí que muchos partidos que se sientan en esta mesa, cuando han tenido y han ido a los tribunales y han dicho no, hasta que un juez no le impute, tal persona no dimite. Bueno, pues esta persona ha dimitido sin ni que tan siquiera le hayan denunciado, ¿eh? Sin ni que tan siquiera le hayan denunciado. Yo creo que ha puesto, como muy bien decía la presidenta, el listón muy alto. Bueno, les pido brevedad, les he dejado que se expliquen, les he dejado a los dos que se expliquen por ser partes implicadas en esta historia. Vamos a repartir el turno más breve, por favor. Partido Popular, Nafarroa Bai y después Izquierda Ezkerra y PSN. Muy bien. Sí, nosotros ya hemos manifestado públicamente cuál es nuestra posición y evidentemente yo no voy a entrar a cuáles han sido los hechos, si me creo más una cosa, si me creo más o la otra. Lo cierto es que hemos vuelto a asistir, desgraciadamente, a un episodio que no ayuda a nada a la situación actual política, económica, social y de estabilidad o inestabilidad que tenemos en Navarra. Cada uno tendrá que sacar sus conclusiones sobre las actuaciones propias, pero lo que es claro es que esto no ayuda precisamente a que la gente, a que los ciudadanos pues puedan confiar mínimamente en lo que representamos los partidos políticos. Más allá de que, sin entrar a valorar los hechos concretos, sí parece que en este caso ha habido una evidente utilización de un relato de los hechos que hace una asociación, pero que evidentemente, y ahí le tengo que dar la razón al señor Sayas, no están denunciados ante los tribunales y por lo tanto se expone ante la opinión pública algo que no se denuncia como delito, pero que sin embargo sí sirve y sí se utiliza para desestabilizar a un gobierno que ahora mismo es el gobierno de UPN, que está en minoría, pero que es la minoría mayoritaria de esta comunidad y al que, como nosotros hemos dicho en otras ocasiones, creemos que hay demasiados intereses para desestabilizar y ahora mismo Navarra lo que necesita es estabilidad y tranquilidad institucional. Sí, bueno, yo creo que la versión que está dando UPN no es totalmente real, porque si fuese tan claro, no hubiese ocurrido lo que ocurrió en su momento, y es que este señor salió de vicepresidente del Consejo de Caja. Déjame, no me interrumpas. Salió y además hubo una destitución de quien era el responsable de la operación que se hizo. Porque claro, si este señor cobró 180.000 euros entre 160 billetes de 500 y era totalmente legal, no fue a decir ingrésenme estos dineros en la caja, en la cuenta. Fue en varias veces a través de su secretaria a pedir que se los cambiasen en billetes pequeños. No. Entonces, ¿quién tiene 360 billetes de 500 euros y de dónde los ha sacado? Porque, insisto, si todo es normal, incluso cuando UPN decía, no, si esto ya lo regularizó, el ya lo regularizó es que antes de que se detectara estabas en regularizar. Y bien lo sabe el señor Sayas cuando dice lo que dice. No. Y claro, el problema es, se puede vender una propiedad y cobrar en metálico, declararlo como lo mismo que si fuese a través de un esto, y vas al banco o a la caja de Navarra porque eres un director, dices, he vendido este piso por 180.000 euros, ingrésenmelos, y le das el taco de billetes de 500 y no pasa nada, porque es una operación legal. Se detecta cuando va por circuitos no habituales. Y eso es lo que hizo el señor Pejonete. Por lo tanto, Marisa lo que Simón, no está tan Marisa claro, Simón, echamos un vistazo, claro, antes nos asomamos a Twitter, dice Ángel Inés Calvo que más que si tenía que dimitir, habría que plantearse si debería haber sido nombrado. Que si todo fue tan claro, ¿por qué no ingresó el dinero directamente desde el principio y de una sola vez? Pues totalmente de acuerdo. En todo caso, yo creo que la señora
señora Barcina se desprestigia ella sola y se desgasta ella sola sin necesidad de que la oposición digamos nada al respecto en relación a este problema, ¿no?, surgido con el señor Pejenaute. Y dos ideas. Yo creo que Yolanda Barcina echa balones fuera, eximiéndose de toda responsabilidad y minimizando el problema, que yo creo que es grave. Y por otra parte, entiendo que es una muestra más de la debilidad de este gobierno, ¿no? En 15 meses 2 consejeros y este último solamente 4 meses. El hecho es que Yolanda Barcina sabía, conocía los hechos, ella misma lo ha admitido, conocía que el señor Pejenaute había intentado cambiar esos billetes de 500 euros y por lo tanto o bien la señora Barcina entiende que este no es un problema o bien pues ha sido una irresponsable. Dice Usue Echeveste en Twitter que no es que Pejenaute tuviera que dimitir, es que Barcina, sabiendas de lo que había, no debería haberle nombrado consejero. Quizás ahí está un poco la clave de la cuestión. Efectivamente, Yolanda Barcina ha admitido que conocía la situación y conocía todo, entonces yo lo que aprecio es una contradicción. Es decir, yo no voy a entrar ni en descalificar ni en no descalificar, es decir, cada uno sabrá y si el señor Pejenaute tiene que dar cuentas o no las tiene que dar, es otra cuestión. Pero la cuestión política, yo creo, trascendente que hay aquí es si Yolanda Barcina sabía esto y podía presumir, como ha dicho el señor Sayas, que esto podía suponer un perjuicio para la imagen suya y para la imagen de su gobierno, yo creo que con un poquitín de lógica debería haber, es decir, no le debería haber nombrado consejero. En fin, por eso yo ahí veo un poco esa contradicción. Yo vería un problema para nombrar a alguien en el momento que desde el entonces, punto de vista público tiene un problema. Déjame que me explique. Tiene un problema con la Hacienda Foral, por ejemplo, que eso es una cosa irregular, eso es una cosa ilegal, eso es una cuestión que no se puede admitir. Pero es que el señor Pejenaute, en su primera declaración de la renta, cuando le tocó, vuelvo a repetir, y creo que nadie de esta mesa puede decir lo contrario, sino que lo diga, se puso... O sea, es que no es que se pusiese al día con Hacienda, es que hizo la declaración que le correspondía desde el euro 1 hasta el euro 100, con todos del 1 al 100. Por tanto, no hay ningún tipo de irregularidad. ¿Y dónde está entonces la inhabilitación para nombrarle a alguien? ¿O dónde está? En ningún lugar, ¿por qué ha dimitido? Cambió los billetes. Primero, claro, es decir, una cosa. Con la información que tenemos, ¿qué hubieran hecho ustedes, Marisa? ¿Qué hubiera hecho yo? Sí. Desde luego, no nombrar consejera a una persona con esos antecedentes. ¿Y si fuera consejera? ¿Cómo si fuera consejera? Si usted fuera la consejera en estas características, en esta situación, la consejera de Política Social, ¿qué habría hecho? Es que yo creo que, bueno, es que no me imagino, primero me cuesta imaginarme en esta situación. Haciendo un esfuerzo, no hubiera asumido jamás ese cargo. Evidentemente. O sea, si yo hubiera sido Pejenaute. Con la información que tenemos y que se ha trasladado. Yo, si me veo en esa tesitura, o sea, desde luego, no, es que de verdad te digo que no, es que no me puedo poner en la piel, pero desde luego, si yo sé que tengo, pues bueno, pues lo que tiene el señor Pejenaute detrás, desde luego, si llegara a eso, dimitir directamente. Y desde luego no denunciar precisamente o no, porque aquí la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Yo creo que en su ya veremos lo que dicen los tribunales, a ver si hay el argumento. No, pero es que yo no voy a Pedro, yo ni siquiera te hablo de delitos, claro. No es eso. A ver, a mí me cuesta muchísimo trabajo, es decir, yo no sé lo que son, ¿cuántos billetes han dicho que eran? 360, no los he visto en mi vida, es decir, entonces me cuesta muchísimo trabajo ponerme en esa tesitura. Si yo tuviera que estar en esa tesitura, obviamente, con lo que yo pienso y con la forma que yo tengo de ser, yo no sería ni consejero ni nada, es decir, estaría viviendo de las rentas muy probablemente. Eloy. No sé, es una situación muy complicada ponerse ahora en el lugar de otra persona. Yo creo que lo que hay que hacer siempre es actuar con corrección y con prudencia. Pero en cualquier caso tengo que decir también que desde el viernes hasta hoy me tienen que reconocer todos los contertulios que la multitud de informaciones y de versiones es tan contradictoria que no creo que a día de hoy nadie se aclare realmente de dónde está la verdad o no. Porque el señor Sayas, por ejemplo, dice, que lo ha manifestado así el exconsejero, que no hizo declaración complementaria alguna, otros dicen que sí, es decir, al final yo me quedo con lo que decía antes. Esto no beneficia a Navarra ni a nuestra sociedad. Chencho, muy brevemente, porque nos quedan 2 minutos. Nunca actuaría así, ni en la primera actuación del dinero, ni en la segunda, como
como cargo público. Hay otro asunto que desgraciadamente lo vamos a tener que dejar para otra tertulia. Nafarroa Bai ha escenificado la ruptura definitiva de la coalición con la notificación que Patxi Zabaleta hacía a Manu Ayerdi y Patxi Leuza del PNV de apartarles del grupo parlamentario por considerar que actúan de forma desleal. Creo que es un fraude, un auténtico fraude al electorado lo que está pasando, porque no creo que los 5 parlamentarios de Aralar sean lo que la gente votó en mayo de 2011. Los que cambiaron de proyecto político claramente fueron otros, y nosotros estamos en Nafarroa Bai igual que estábamos hace 3 meses, igual que estábamos en mayo del 2011, exactamente igual. Era inevitable tomar esta decisión porque no es sostenible un grupo que no pone en común para el debate las iniciativas y que se presentan además como iniciativas propias y diferenciadas. Chencho Jiménez, ¿veremos a Manu Ayerdi y a Patxi Leuza algún día sentados en esta mesa? Eso lo tiene que decidir Navarra Televisión y quien dirige el programa. Yo no puedo contestar. Nosotros hemos lanzado la invitación. Yo no tendría ningún inconveniente en sentarme con Manu Ayerdi o con Patxi Leuza como me siento con los demás miembros de otros grupos parlamentarios. No sé, eso es una decisión que no me corresponde a mí, lógicamente. No es decir, que el próximo día no venga usted y venga alguno de ellos. Ah, no, eso seguro que no. Claro, de eso estoy hablando, de la madre del cordero. Ah, no, yo creía que en vez de 6 sillas... Aquí no cabemos ninguno más. No, evidentemente lo que está claro es que la separación del grupo es definitiva. Y bueno, por el funcionamiento del Parlamento a nivel de aplicación del reglamento parece que pasan a no adscritos y a partir de ahí tendrán los derechos, y además nosotros defendemos que se tienen que reconocer todos los derechos y capacidades para ejercer como cargos públicos, pero desde luego como al grupo de Nafarroa Bai como tal es un camino sin retorno que además yo creo que es bueno y positivo para las dos partes porque está claro que en los últimos tiempos nosotros intentamos una salida acordada sin tener que llegar a este punto. No ha sido posible, pero la situación en la que estábamos abocados ayer, en víspera, momentos antes de la mesa, era insostenible porque ya no era un problema de Nafarroa Bai, era un problema que salpicaba al conjunto del Parlamento, de grupos parlamentarios y de la propia mesa, que tenían que tomar posición formal sobre iniciativas que iban en nombre del grupo, pero no contaban con el aval del grupo, y era una situación insostenible. Muy brevemente, Eloy Villanueva. Yo creo que casi lo ha reconocido ahora el propio señor Jiménez cuando decía que se había puesto a la mesa del Parlamento en una situación muy complicada. A mí me parece que la lectura que hay que sacar de todo esto es que difícilmente puede ser alternativa de nada ni posibilidad de gobierno aquellos que no son capaces de administrarse en su propia casa, cuando además sabemos que los que componen Nafarroa Bai son personas que más allá de izquierdas, de derechas, de PNV, de Aralar, les une la construcción de eso que ellos llaman Euskal Herria. Y por lo tanto yo creo que están inhabilitados para ser alternativa de nada en Navarra y para conformar un gobierno en Navarra y dar estabilidad a Navarra. Bacarcho y Marisa, no hay más turnos. Muy brevemente y desde el respeto a las decisiones internas que ha adoptado Nafarroa Bai, pues bueno, yo lo que espero es que, bueno, o sea, una vez que están las cosas claras, que desde luego se lleve de la mejor manera posible. Y yo creo, ya contestando de paso al señor Villanueva, pues mira, yo creo sinceramente que al final aquí todos, desde Geroa Bai hasta los que conformamos Bildu o los parlamentarios de Aralarena Bai, aquí y otros grupos también y otras personas, aquí estamos apostando por conformar nuevas mayorías que yo creo que van a ser reales, nuevas mayorías, y ahí nos encontraremos todos. Un momento. Y ahí nos encontraremos todos. Yo espero que no. Un momento, por favor, Marisa. Sergio, ya sé que Pedro, que no, pero va a y ser ese así. Momento, y a nuestra compañera Bea Villafranca le pedimos 5 minutos de informativo. Bueno, yo creo que lo que se ha puesto en evidencia es que las contradicciones que había en Navain pues han supuesto esta última ruptura. Y bueno, yo creo que queda claro dónde se va a situar Aralar. Lo que no queda claro y nos preocupa es dónde se va a situar el PNV, teniendo en cuenta que sus socios en las elecciones europeas, Convergencia y Unión en Cataluña, son los que están aplicando los recortes más duros desde la derecha más radical.
Pues que yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto es que lo que unía a Nafarroa Bai y lo que une a las fuerzas nacionalistas de esta comunidad es el deseo de que Navarra deje de ser una comunidad diferenciada y forme parte de esa construcción que quieren crear, que es Euskal Herria, y que después les diferencian muchas políticas en el día a día y en la práctica. Eso es lo que se ha puesto de manifiesto con todos esos puzzles que una vez son una coalición, otra vez son otra coalición, ahora se rompe esta coalición y se crea otra, pero yo lo que creo es que aquí no hay un nacionalismo más radical ni un nacionalismo más moderado, que es lo que ahora parece que Uxue Barkos pretende, este grupo de Uxue Barkos pretende vender a la ciudadanía, ¿no? Al final, a la hora de la verdad, la votación va todos por el mismo camino y el objetivo final de todos es exactamente el mismo, que es el que Navarra deje de ser lo que vive. Pedro Rascón, PSN. Que está claro que el nacionalismo en sí mismo no es o no puede ser un elemento de unión tanto como se quiere hacer. Los que pensamos en otra clave, en clave internacional y en otras historias, desde luego nos cuesta mucho trabajo, y sí, pues constatar lo que, es decir, es un problema interno que lo tendrán que resolver ellos sin lugar a dudas, pero en cualquier caso constatar ese hecho de que bueno, pues se ponen de manifiesto esas diferencias. Muy bien. Sí. Yo un par de puntualizaciones muy pequeñas, pero mira, el PP y UPN tienen muy mala memoria porque hasta hace 15 meses iban juntos a las elecciones y ahora son dos grupos. Y segundo, es bueno para Navarra, es bueno para la sociedad navarra porque es signo de normalización que el nacionalismo y el abertzalismo funcione como en todos los sitios del mundo. La izquierda y el centro derecha por otro lado. Como en todos los sitios funciona la sociedad. Gracias a los 6, gracias también a todos ustedes por haber participado. A ustedes les espero dentro de 3 semanas y a ustedes la próxima. Muy buenas noches.